Bueno, bienvenidos a la parte B de la unidad 11, la madera y celulosa. Bueno, habíamos dicho que la madera es un material fibroso y duro, situado por debajo de la corteza, forma el cuerpo de los árboles. Está formada por millones de células microscópicas en forma de tubo. En general, la composición total de la madera se compone de 50% de carbono, 42% de oxígeno, 6% de hidrógeno y el resto de nitrógeno y otros elementos. Básicamente está formado por dos polímeros, uno que forma la estructura de la madera, la que lo sostiene, que es la fibra, o sea, la celulosa, y el otro es la matriz, una matriz amorfa, un polímero también, que es la lignina. La celulosa es un polisacárido estructural, formado básicamente por monómeros de la glucosa. La forma estructural es la que podemos ver en la pantalla. Estos son los monómeros de la glucosa que por uniones covalentes están unidos por oxígenos de forma alternativa. La función de la celulosa es la de servir de sostén a la planta. Es muy resistente a los agentes químicos, insoluble en casi todos los disolventes y además inalterable al aire seco. En condiciones simples, la madera está compuesta por las fibras, ¿sí?, que es la celulosa, en una matriz de lignina y hemicelulosa. La lignina, como dijimos, es un polímero tridimensional amorfo, ramificado y termoplástico, es decir, se ablanda al calentar. Justamente el proceso que habíamos visto en su momento para conformar la madera, o sea, para doblarla y darle distintas formas, se basaba en el calentamiento, en donde la lignina pasa a un estado mucho más maleable. A través de conformadores adopta la posición y luego enfriándolo en dichos conformadores termina adoptando la posición final de el conformador correspondiente. La temperatura de transición vítrea, TG, es una característica de todos los materiales poliméricos amorfos. Lo habíamos visto ya en polímeros, todos los desarrollados por el hombre, pero también lo es en los polímeros desarrollados por la madre naturaleza. Debajo de la temperatura de transición vítrea, la sustancia se encuentra en un estado sólido, quebradizo y delicado como vidrio. Sobre esta temperatura, el material asume un estado más gomoso. La temperatura de transición vítrea de la lignina es aproximadamente de 170 grados centígrados. Sobre esta temperatura es posible causar que la lignina se vuelva a un estado menos viscoso, maleable. Al bajar la temperatura se restablece su configuración original. Bueno, esta es una imagen de lo que es una pastera, ¿sí?, en donde son megaplantas donde se produce la elaboración de pasta de celulosa. Estos vastos complejos deben estar cercanos a los ríos, de donde la planta toma el agua para refrigeración. Es uno de los principales productos que utiliza, aparte para su elaboración, para su proceso, y siempre cerca de los bosques que son talados para proveer materia prima de las pasteras, para minimizar los costos logísticos. De ahí que las pasteras en el mundo siempre se ubican preferentemente a la vera de ríos caudalosos y cercanos a bosques o a la fuente de provisión de las materias primas.
La estructura básica de la pasta y el papel es un tramado de fibras de celulosa. Una vez separadas del resto de componentes no celulósicos, mediante el proceso de elaboración de la pasta de papel, estas fibras tienen alta resistencia a la tracción, absorben los aditivos empleados para transformar la pasta en papel y cartón y son flexibles, químicamente estables y blancas. Habíamos dicho que la lignina era el polisacárido que daba la contención a la fibra, que es la celulosa, que es la que se extrae del proceso de extracción justamente de la celulosa. La lignina se elimina en el proceso. Originalmente es la que se encarga de dar la dureza y la consistencia a la madera. La madera también tiene otras sustancias, resinas, aceites, savia, restos de savia. Estos componentes no celulósicos son, en el caso de la madera, hemicelulosas, parecidas o iguales a la sacarosa, ligninas altamente polimerizadas. También contiene grasas, ceras, alcoholes, fenoles, ácidos aromáticos, aceites esenciales, oleoresinas, pigmentos, colorantes, minerales y otros compuestos inorgánicos. Acá tenemos para los diferentes tipos de maderas, maderas blandas, maderas duras y otros paja, bambú y algodón, los contenidos en celulosa. Fíjense que el algodón prácticamente es celulosa pura, los contenidos en hemicelulosa, en lignina, en extraíbles y en otros. Las maderas, tanto blandas como duras, tienen un porcentaje similar de celulosa. Generalmente se utilizan para obtener la fibra de celulosa en las maderas blandas, porque son árboles, generalmente las coníferas, que se desarrollan más rápido, ¿sí? En las maderas duras generalmente son mucho más costosas. Las maderas blandas, la celulosa que se extraen, suelen también tener como fuente la paja, el bambú y el algodón. Como dijimos, la principal fuente de fibra para la fabricación de pasta y papel es la madera de coníferas y de especies arbóreas de hoja caduca. Fuentes secundarias son la paja de trigo, el centeno, arroz, cañas como el bagazo, los tallos leñosos del bambú, lino y cáñamo, el algodón, el abacá, el enequén o sisal. La mayor parte de la pasta se hace de fibra virgen, aunque la producción de papel reciclado es cada vez mayor. El papel reciclado es amigable ambientalmente, ya que no tenemos que talar tantos árboles, porque contra más papel reciclamos, menos árboles se tienen que talar. El proceso de obtención de celulosa consta de varias etapas. Los rollizos de madera son descortezados, se separa la corteza. Luego la madera en sí se chipea, se conforma en astillas, las que después son enviadas a una pila de acopio para su homogeneización. En los procesos siempre se trata de utilizar los tamaños de chispas o chipeados coherentes, semejantes. Desde la pila de acopio, los chips o astillas son extraídos, clasificados y conducidos al proceso de cocción. Tiene un digestor continuo o indigestores tipo batch, semicontinuos, con una solución que se llama licor blanco, solución alcalina de soda cáustica y sulfuro de sodio. Resultante de este proceso de cocción es la pasta de celulosa, que se clasifica, se lava y se blanquea. Una vez blanqueada, se procede a su secado y embalado final.
En el proceso de cocción, a continuación vamos a empezar a ver los sinópticos o los layouts de planta. El licor blanco junto con la lignina disuelta se convierte en licor negro. Lo que hace el licor blanco, esa solución cáustica, es disolver la lignina, de ahí se convierte en licor negro, el cual se concentra luego para ser quemado en unos equipos denominados calderas recuperadoras. La parte orgánica del licor negro, lignina y otros compuestos de la madera producen finalmente energía en el proceso de combustión, generando el vapor que se utiliza en la producción de energía eléctrica y posteriormente para calefaccionar diferentes procesos dentro de la misma planta industrial. Por lo que ustedes pueden apreciar que estos procesos están altamente eficientizados en el uso de sus subproductos. Asimismo, la corteza de los rollizos de madera recuperada en los descortezadores se quema en calderas para poder producir vapor y energía eléctrica, usado para los diversos procesos de la planta. Acá vemos la fase 1, la preparación de la madera, que pueden venir de rollizos, de astillas o lo que se llaman lampazos. Los rollizos o las astillas van directamente al proceso de los rollizos van al proceso de descortezador, chipeador, arnero, pila de acopio, clasificación y atolva de astillas. En cada tolva va a haber astillas más o menos del mismo tamaño. Directamente, si vienen de astillas, no pasan por el chipeador, va al arnero y sigue el mismo proceso. Los lampazos va a un chipeador, va a un arnero, pila de acopio, clasificación y atolva de astillas. Estas son las diferentes materias primas que pueden incorporarse al proceso. En la fase 2, que es la fase de cocción de esta tolva de astillas, las astillas son transportadas a un reactor que se llama impregnador de alta consistencia. Aquí toma la primera parte el licor blanco. El licor blanco también en gran cantidad se administra al digestor continuo, donde pasan las astillas previamente impregnadas, alta consistencia, y en este digestor continuo se produce justamente la separación de todos los componentes y sale la celulosa limpia. La celulosa prácticamente sale en lo que va el transporte al estanque de soplado, al clasificador de nudos, a un sistema de lavado, a otra clasificación, a otro proceso de clasificación y finalmente a fibra de blanqueo. El licor blanco, una vez que extrae su proceso de extracción todos los componentes que no sean celulósicos, se transforma en licor negro. El licor negro va a un concentrador de licor negro y esto va finalmente a la caldera a dar energía. Esto es parte de la, digamos, de la eficientización del sistema. Vayamos a la fase 1, que es la cocción. Método de Kraft. En el digestor, las astillas son literalmente cocidas con una sustancia denominada licor blanco, a alta temperatura y presión. El licor blanco es una solución acuosa compuesta por sulfuro de sodio e hidróxido de sodio. Su función es romper las uniones de lignina y liberar las fibras de celulosa. Físicamente, el digestor continuo es un gran estanque cilíndrico de varias secciones, con una red de tuberías a través de las cuales se le adicionan o extraen los líquidos de cocción. El rango de temperatura del proceso ronda entre los 130 y 170 grados centígrados. En la medida que las astillas avanzan hacia abajo en el digestor, se van transformando en pasta de celulosa. Además de la pasta de celulosa, se genera un residuo, denominado licor negro, que está compuesto por el licor blanco mezclado con la lignina y otra sustancia de la madera.
Este licor negro es recuperado para ser procesado en el sector denominado Sistema de Recuperación de Productos Químicos y Energía. Esta es la parte de eficientización del proceso, en donde por un lado se recupera productos químicos muy valiosos y por otra parte va esos productos finales a los hornos, dando energía al resto de los procesos. Al llegar a la parte inferior del digestor, la pasta de celulosa es sometida a un lavado a altas temperaturas, donde flujos de agua a contracorriente le van eliminando los restos de licor negro. Luego la pasta pasa por un estanque de soplado para reducir bruscamente la presión, con el objeto de liberar las fibras, que aún permanecen compactas. El proceso de soplado se realiza a menores temperaturas, rango entre 75 y 80 grados. El proceso de blanqueo, hay una deslignificación con oxígeno, proceso de lavado, se pasa una corriente de dióxido de cloro, va a otro proceso de lavado, se le agrega oxígeno, agua oxigenada e hidróxido de sodio, luego se agrega óxido de cloro, pasa por otro proceso de lavado, otro pasaje con dióxido de cloro, finalmente otro proceso de lavado, y la fibra, a través de estos múltiples procesos de blanqueado, sale blanqueada al proceso de secado. En este proceso de blanqueado, dado que la celulosa es el principal insumo en la producción de papeles blancos, es necesario extraer de la pulpa el remanente de lignina, que es el que le da color también, la resina, los iones metálicos y otras sustancias que podrían afectar el proceso de producción del papel. Se agregan en forma secuencial el dióxido de cloro, el oxígeno, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada para blanquearla, eliminando los restos de lignina. Así adquiere los atributos requeridos de blancura y brillo, que son los parámetros de control, los que además no decaen significativamente con el paso del tiempo. El proceso de blanqueo significa necesariamente una reducción del rendimiento de la madera, medido en metros cúbicos de madera por tonelada de celulosa, por cuanto se elimina una parte importante de lignina que aún permanece en la pasta, y además una parte de la fibra de celulosa se degradan debido a los agentes químicos. Entonces, normalmente hay una pérdida en todo el proceso de blanqueo. ¿Cuál es la pérdida? Entre un 5 y un 9% de la pasta. ¿Para qué? Para alcanzar la blancura estándar de 87 a 90%, según una de las normativas que se siguen, la más importante, que es la ISO 2470. Finalmente, el secado y embalado de las hojas. En este proceso va a todo lo que es la máquina Fundrinier, que consiste en un cajón de entrada, en una cinta en donde se le va sacando toda la humedad, en prensas de succión y de rodillos, en todo un sistema de presecado y un secador principal. Acá directamente y en cortadora salen las pilas de celulosa. Son pilas de celulosa de espesor considerable, y esta va a la bodega de celulosa. Esta misma máquina Fundrinier, con prensa, succión y rodillos, es la que se encarga después de, en otros procesos, tomando la celulosa virgen, en realizar todo lo que es la transformación en láminas de papel, o si hacemos cartón, en las láminas de cartón que después van a ser corrugado o liner, que formarán finalmente el packaging de cartón que estamos acostumbrados a ver. La parte de secado y embalaje de hojas, el porcentaje de fibras contenida en la pasta a la entrada de la máquina secadora es de aproximadamente de 1 a 2%.
tiene un gran contenido de agua. Desde la caja de entrada a esta máquina, la pasta es distribuida uniformemente sobre el fundrinier o máquina de papel, también llamada, o mesa formadora de la hoja. Este equipo es accionado por varios rodillos que sacan el agua de la pasta por gravedad de bombas de vacío, dándole la forma de una lámina. Acá es un proceso de laminación, ¿sí? Pero no sobre conformadores, sobre rodillos, sino de que directamente va perdiendo humedad y va pasando por una cinta porosa que permite esa pérdida de humedad. El proceso Kraft de obtención de celulosa finalmente es la madera, el descortezador, el chipeador, las pilas de acopio, el digestor continuo, la clasificación y lavado, el blanqueo, el sector de secado embalado, ¿sí? La fundrinier y acá directamente los foil de celulosa. De nuevo, el digestor, ya lo vimos, que es el proceso Kraft, es rápidamente, esto es un resumen, la tolva de astilla, las astillas, el licor blanco, el impregnador, el digestor continuo, donde se saca el licor negro, el digestor continuo por debajo, a través de pasando al estanque de soplado, el clasificador con las fibras al blanqueo. Y finalmente diremos que los usos de la celulosa lo podemos utilizar en papeles gráficos, papel diario, papel prensa, que se puede hacer con celulosa, fibras vírgenes, pero también con reciclaje. El papel para periódicos, el papel tisú y sanitarios, esto significa que también se puede hacer siempre con una parte de celulosa virgen y reciclaje, y finalmente papeles y cartones para empaques, que también se pueden hacer con celulosa virgen y reciclables. Acá le dejamos la bibliografía y le agradecemos su participación.